¿A quién Tenemos tenemos? a Javier Esmaldone, investigador. Algunas personas lo conocen por su nick de Twitter, mis 2 centavos. Con Javi tenemos ya larga presencia en Ecoparty, siempre contando su visión de las cosas. Ha denunciado los problemas en el Congreso de voto electrónico, ha sufrido ciertos percances, ha sido perseguido como investigador. Así que hoy vamos a hablar un poco de cómo es alguien que se anima a denunciar, ¿no? Porque es esto, es animarse a denunciar y que nos cuente un poco su visión, su experiencia y bueno, las cosas que tenemos que hacer para cambiar, ¿no? Porque Sí. esto es un poco lo que busca Ecoparty, busca crear puentes de construcción para mejorar las cosas, porque mal ya están. Sí, y me gusta que entrevistemos a un comunicador que tiene fama de picante, vamos a El preguntarle por eso, picante. vamos a preguntarle por ese condimento que tiene, que si nos ponemos a hilar fino es porque dice la verdad. Exactamente, Y exactamente. la verdad pica, ¿no? ¿Qué mejor que preguntarle a él? Dale, A ver, vamos. vamos con Javi. Javi, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Sí, perfecto, chicos. Hola ¿Cómo están? Javier. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido a Eco TV, a Ecoparty 2020. Esto que estamos haciendo en Eco TV es el lado B de la Eco, es el patio, son las charlas abajo de la escalera, son el puchito, para acompañar a la gente que que no está viviendo Ecoparty solo por las charlas, sino también por todo el contenido y las cosas que pasaban alrededor. Entonces, qué mejor que invitarte y tenerte y charlar con vos un poco de cómo es la vida de investigar y reportar vulnerabilidades en Argentina. ¿Cómo estás? Mira, yo caigo en esto un poco de rebote. Lo mío no es la seguridad informática. Yo siempre lo digo, yo sé de seguridad informática lo indispensable para sobrevivir, para que no me coman crudo cuando monto algo. Pero bueno, con el paso del tiempo, como decías bien recién, empezando a jugar un poco con el voto electrónico en 2015, bueno, se armó un grupo bastante interesante, bastante diverso, variopinto, de gente, muchos, la mayoría del palo del InfoSec. Y bueno, quedé en un lugar donde, a ver, me llueven reportes de vulnerabilidades, a veces hago de nexo porque alguien encuentra una punta y otro por otro lado encuentra otra y uno ve que no son casos aislados, sino que hay algo más grande atrás. Y bueno, como tengo cierta exposición pública a través de Twitter, porque no soy periodista ni nada por el estilo, bueno, muchas veces he quedado en ese lugar. Y sí, realmente es una situación bastante complicada en el mundo. El tema de reportar vulnerabilidades, bueno, ya sabemos que cada empresa, cada organización tiene sus políticas respecto a eso. Algunas pagan muy bien, otras pagan más o menos, otras no pagan y otras te mandan a la policía. Eh, Cuando se trata de sistemas del Estado, ahí tenemos un sample temático. pasó el cabo Landajo. Ya vamos, para que los que no entendieron el chiste, Ya vamos a vamos a charlar un adentrar. rato de eso. Pero con el Estado pasa lo siguiente. Por un lado, el Estado es algo que es de todos formamos parte de, del país y el Estado son organismos, instituciones que regulan la vida de todos nosotros, en las que todos nosotros tenemos algún tipo de injerencia y fundamentalmente los ciudadanos tenemos que tener la posibilidad de controlar al Estado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno encuentra una vulnerabilidad, muchas veces del otro lado se defienden, ¿sí? Es como si uno los estuviera atacando. Cuando en realidad, desde el punto de vista ciudadano, uno lo que está queriendo hacer es que se mejore el Estado porque nos beneficia a todos. Es casi como decir, mirá, acá hay un puente que se va a caer. Claro, a ver, se filtran datos del RENAPERSO, pongamos, el Registro Nacional de las Personas. Como el número de confirmación de trámite. Claro, se filtra cualquier dato del RENAPERO, del ANSES o de Claro. la AFIP. ¿Quién es el primer perjudicado? Y de entrada, la gente del centro de cómputos, de sistemas, de cualquiera de esas dependencias públicas, va a decir, nos están atacando a nosotros. Pero en realidad los datos que se filtran son los de todos. Claro, los Son perjudicados míos, somos los ciudadanos. los de mis hijos. ¿Sí? Entonces, por un lado, de parte de los ciudadanos hay un interés genuino en
que la seguridad de esos sistemas sea la correcta. Y por otro lado también hay una resistencia del otro lado que ve cualquier cosa como un ataque. Entonces, la más fácil, ¿cuál es? Matar al mensajero. Ujú. ¿Sí? Evitar que alguien diga, esto está roto. ¿Sí? Y dentro del Estado en particular tenemos algo que se llama justicia, que son quienes deberían arbitrar todas estas cuestiones, llegado el caso que se produzca un conflicto, y lamentablemente a la vista está que nuestros jueces y la gran mayoría de los fiscales, todo el aparato judicial, de esto no cazan un fútbol. De eso, bueno, vamos a hablar hoy con Seba Davidovsky, un poco que también de ese lado, ¿no? Del lado legal, del lado de qué se entiende a nivel de crímenes, pero yo te voy a traer todavía un poquito antes, que es, y esto es como una pregunta honesta, no hay una chicana, es, ¿quién es el responsable de la ciberseguridad en el Estado? No hay un responsable. Debería, o sea, no deberíamos tener o intentar crear una especie de punto de encuentro que claro, funcione, porque sí. vos estás haciendo de este nexo, estás haciendo por tu vocación como comunicador y por tu ética a la hora de denunciar las cosas que nos afectan a todos, porque es así. Hay mucha gente que no se anima y lo hace de tu mano. Pero ¿no es el momento donde el Estado haga una presencia y cree un mail que sea seguridad@X ministerio y de cierta manera ponerlo en un board y tipo, che, arreglen esto? Digo, no es tan ilógico. Lo primero que se me ocurre a mí es que el rol de Javier es como de controller, un controlador de lo que sucede, un comunicador o alguien que levanta el teléfono rojo, por decir de alguna manera. Pero pensando rápido, esa responsabilidad debería estar a cargo de... Acá en Argentina tenemos un ministerio que se llama Modernización, que ve todas las cuestiones técnicas. Se me ocurre que ahí debería haber un CISO nacional, por pensando rápido. Hay un CISO nacional, pero, digamos, se está... Yo creo que nadie querría agarrar esa... Es difícil. No tiene el lugar, no tiene el poder, no sé si no tiene las atribuciones o qué, que debería tener. Claro. Vamos a un ejemplo cortito. Hace poquito hubo una filtración importante de migraciones. Es cierto. Que con ransomware, que les pidieron $2 millones, que después fueron 4, y terminaron apareciendo unos cuantos gigas de datos tirados por ahí. Y no sabemos si les afanaron más y simplemente los están vendiendo por otro lado. La respuesta de migraciones, que el ransomware frenó todas las entradas y salidas del país, afortunadamente en esta época no son tantas. Sí, fue justo en un momento bastante crucial, pero estaba la repatriación, ¿no? O sea, ya vamos a entrar en ese tema, pero... Sí. Bueno, ¿qué pasó? Los tipos reaccionaron rápido y en 4 horas levantaron todo, pero aparentemente lo que hicieron fue planchar backups y levantar todos los sistemas, lo cual destruyeron toda la evidencia. ¿Eso por qué? Porque no tuvieron una respuesta adecuada, porque los tipos no tenían por ahí las capacidades para hacerlo. Entonces falló ahí alguien en el Estado, que podría ser que depende del Ministerio del Interior, que dijera, no muchachos, los hackearon, la respuesta es esta. Claro. Es que yo creo, a ver, a mí me pasa también que me llaman de los medios, ¿viste? Y me preguntan, che, Fede, ¿qué onda con lo de migraciones? Y puntualmente, yo algo que lo charlábamos fuera de cámara con Javi el otro día era, existe esta idea, ¿no? Donde dicen, me atacaron como una cuestión personal, me atacaron migraciones, me atacaron... Y no, ¿todavía crees que el Estado no entiende que Internet no tiene fronteras y atacan a nivel global y que estar por detrás no toman un recaudo? No, Argentina no ataquemos porque todavía no tiene la postura de seguridad de otros países. Sí, o sea, a ver, el Estado está formado por gente. El Estado son un montón de funcionarios, de empleados, algunos que son puestos políticos que cambian con cada gestión y otros que hace 20 años. La persona responsable de informática de migraciones, que lo echaron después de esto, hacía 25 años que estaba ahí. Claro. Es gente como nosotros, son ciudadanos como nosotros, que laburan, que hacen su laburo y que tienen los mismos conocimientos o desconocimientos que tenemos el resto de nosotros.
Y el problema acá es que, bueno, en estas cuestiones, en informática y en particular en seguridad informática, se sabe muy poco. ¿Sí? Es que hay Y hay hay una lugares falta de del Estado donde especialista, directamente no pero se sabe nada. creo que hay una falta de especialista, pero eso no quita, ¿no? Que hay una responsabilidad o hay una cuestiones que se pueden hacer para recibir estas denuncias, para tramitarlas, para comunicarlas. Debo admitir que me sorprende que lo hayan comunicado. Digo, este año se comunicaron varios, hay un cambio al menos en ese paradigma. La pregunta es que capaz no lo podían ocultar tampoco. Pero fíjate que no lo comunicaron bien. O sea, lo que dijeron, lo comunicaron diciendo, logramos detener un intento de ataque. Logramos contener un intento de ataque. Claro. Y de entrada se vio que estaban todos los sistemas caídos. Entonces dije, bueno, también no lo contuviste en una de esas. Claro. Y después, que inicialmente fue negado el tema de la extorsión por estos archivos filtrados, Migraciones lo negó hasta que quedó patente, digamos, porque apareció en el blog del ransomware, apareció la entrada correspondiente a Migraciones. Y ahí lo reconocieron. También, bueno, esto también pasa en la industria, ¿no? La mayoría de los bancos no saben con un comunicado de prensa, sí, ayer nos hackearon. Claro. Bueno, pero hasta hace muy poco tiempo en países hermanos, limítrofes nuestros, es noticia, y es noticia hace mucho tiempo cuando se hackea una entidad pública o privada, y acá no lo era, y ahora se está empezando a hablar de en los medios de esto. Yo, a ver, algo que a mí me gusta siempre darles a saber, que es, antes vos tenías un virus, o sea, siempre existieron los virus, siempre existió el malware. Lo que cambió es el formato con que se monetiza esa infección. Porque antes te usaban la máquina para mandar spam, antes te usaban para procesar la cosicita. Ahora la plata te la piden a vos y te aparece un cartel que dice, perdió Playboy, así, gigante, y dice, 2 palos, en bolsa, en billete de 20. Y entonces, lo que también está cambiando es que se exponen los archivos y capaz no les queda otra que salir a comunicarlo, pero creo que esto se tiene que comunicar porque nos afecta a todos, lamentablemente. Sí, porque eso, a ver, el Estado, otra vez, los datos, la información que tiene el Estado, que maneja el Estado, es información nuestra. Que nosotros obligatoriamente, porque la ley nos obliga, se la cedemos al Estado y la custodia la tienen ellos, pero es nuestra información. Entonces somos parte interesada. Claro. ¿Sí? Y ahí viene otra cuestión, o sea, esto no es, por ahí yo estoy tratando de hackear un banco. Pero sí, si el Estado tiene mi información metida en un sistema, tengo cierto derecho a tratar de ver cómo está hecho ese sistema. Es que ese es el proceso, ¿no? de estado más abierto, donde entender la aplicación que me piden instalar, que es lo que le pasó a Dan. Dan vio esto para citar un tema específico que estamos tratando, ¿no? Dan se instaló DNI digital, encontró una enumeración, ¿no? Un object enumeration, que podía listar los datos, número de trámite de la gente a través de la API. El problema técnico no era tanto, pero el gran problema fue todo el proceso de contactar a un periodista, decirle, reportarlo, mandar cientos de mails a diferentes organismos hasta que respondió, según nos dijo él hace un ratito, la Dirección Nacional de Datos Personales como, como paraguas, ¿no? En estas cosas. Pero ahora, está nuestro derecho, si tenemos la habilidad de ver un puente como ingeniero civil que se está por caer y alguien se va a lastimar, levantar la mano, que todos lo hemos hecho en algún momento, levantar la mano y decir, miren, tengamos cuidado con esto porque alguien se va a lastimar. Y esto nunca nos podemos preocupar del hoy, porque bueno, el hoy tiene muchos apuros, pero mañana esto va a pasar y va a seguir pasando. Sí, yo creo que es un proceso igual, que estamos en vías de que se cambie, así como hoy hay aplicaciones donde podés denunciar a alguien que se estaciona en una rampa para discapacitados, que es algo repudiable. Me parece que estamos en un proceso de que esto se active. ¿Vos sentís que puede ser así, Javier? Sí, ojalá pueda ser así. La realidad hoy es que si alguien va y dice ese puente se está por caer, viene, siguiendo con la analogía, viene la policía y dice, miren, este tipo anduvo dando vueltas por el puente, anduvo sacando fotos, para mí que es un terrorista que lo quiere tirar. Entiendo el punto, sí, y terminás con un problema judicial. A ver, esto pasó en 2015 cuando Joaquín Sorianelo reportó a la empresa MSA una vulnerabilidad en el sistema de escrutinio. Exacto.
que si no lo hubiera reportado y alguien lo hubiera explotado, una semana después, en las elecciones de 2015 de la Ciudad de Buenos Aires, el escrutinio hubiera sido cualquier cosa. Y como premio, bueno, primero le agradecieron y demás, y a la semana le patearon la puerta y caso de la policía. Y terminaron una causa penal y Es que está abogado. ese tema, ¿no? Se busca culpables, ¿no? Y no es el culpable, sino es el que esté más a mano. Yo creo que ni siquiera eso, ni siquiera se busca el culpable, se busca aparecer, como decir, como haciendo algo. Nos hackearon, hicimos algo, encontramos a los hackers. Y de hecho, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acostumbraba cada vez que se detenía a un hacker a tuitear fotos en el momento de la detención. Como en el momento de la detención persona peligrosa. Un rato largo hasta que se encontró a alguien. Qué locura. Bueno, finalmente la mayoría de esos hackers que la ministra expuso después fueron sobreseídos o las causas prescribieron o lo que sea. Pero también un poco el mensaje es ese. Si vos decís algo, si vos haces ruido, si vos nos pones en evidencia, vas a tener problemas. Ayer con Valentín Muro, Tomás García y Juan Zaragoza hablábamos un poco de esto de la diferencia entre el hacker ético, la ética del hacker, que no son lo mismo, pero por sobre todo esto de trabajar en internet y publicar cosas, existe algo que empieza a suceder, ¿no? Que es la autocensura, ¿no? Esta idea que yo creo que al menos en lo puntual con migraciones pasó, donde cada investigador e investigadora que se le mencionaba el tema y le preguntaban de los archivos, decía, yo no toco esos archivos ni con una caña de 3 metros, por las dudas, porque obviamente es la información personal de cientos de miles de compatriotas de Argentina, y segundo, de que aún haciendo un trabajo que en primera lectura no tiene ninguna implicación legal, podés ser visto como cómplice, por decirlo de alguna manera. Y fíjense acá de lo que estamos hablando. O sea, a ver, nadie duda que el que implantó ese ransomware en migraciones cometió un delito. Nadie lo justifica, nadie lo aplaude, nadie dice qué bien que estuvo. Nadie duda que los que le pedían $4 millones al Estado para no publicar los archivos donde hay información, otra vez, de personas comunes, de ciudadanos, también estaba cometiendo un delito. Ahora, ¿quiénes tenían miedo? Los que querían informar sobre lo que había pasado, mientras Migraciones lo negaba. Periodistas que querían descargarse esos archivos, no para venderlos a una mafia o para investigar a determinada persona, sino para ver qué información se había filtrado y poder escribir una nota periodística diciendo, señores, acá pasó esto. Informarnos a todos de lo que había pasado. Obviamente, si un periodista toma esa información y después agarra y saca una nota diciendo, acá está la información filtrada, está cometiendo un delito porque está haciendo un daño. Correcto. ¿Sí? Pero la labor del periodista de ver qué pasó, de poder bajar la información y poder analizarla a su antojo, en tanto no la difunda, para después escribir una nota periodística diciendo, gente, acá había datos de, no sé, las primeras 15.000 personas que volvieron a la Argentina en la pandemia, y tenían miedo de hacerlo. Mira, puntualmente... de periodistas de medios importantes que tenían miedo de hacerlo. Mira, mañana vamos a hablar con Juan. Mañana vamos a hablar con Juan Brodensen de Clarín, que fue uno de los primeros que levantó la noticia de inmigraciones y la siguió bastante de cerca. Le vamos a preguntar un poco cómo él vio las cosas, pero una pregunta que para mí es recurrente y me gusta charlarla en conjunto con vos es, ¿no sentís que lo de migraciones se puede repetir? Seguro que se puede repetir. Seguro que se puede repetir. A ver, ¿quién está a salvo de un ataque de ransomware? Nadie. ¿Sí? Y es así. Y todos los ciberataques que hemos visto se van a repetir, sabemos que se van a repetir, y se van a repetir de formas mucho más elaboradas y mucho más complejas cada vez más, porque esto va avanzando. Ahora, lo que tiene que mejorar es la respuesta. ¿Sí? Primero, los mecanismos de defensa, de prevención para evitar que pasen o para mitigar realmente, contener los ataques. Y después, bueno, si pasa, ¿qué hacemos el día siguiente? Claro. ¿Sí? Lo negamos, lo tapamos,
Mientras tanto, los datos personales de Es que esto va a seguir millones de pasando, argentinos ¿no? circulan por ahí. A ver, esto va a seguir pasando y a medida que va a seguir pasando el tiempo. Yo lo voy a poner para aquellos que recién sintonizan. Estamos hablando con Javier Esmaldón, investigador, comunicador, tuitero, picante le dijo Gon. Pero estamos hablando de un tema muy serio y que nos implica muchísimo, que es cómo se manejan los datos, cómo nos impacta legalmente a la hora de hacer una denuncia. Javier, ya vamos a tocar ese tema, pero lo ha sufrido en carne propia. Y creo que tiene que ver con lo siguiente. El ransomware es una tendencia mundial, o sea, es una manera de hacer mucho dinero y donde el crimen ya está organizado. Esto es no sé a quién se lo robé, pero lo estoy usando mucho, ¿no? Que el crimen ya está organizado. Lo que no estamos organizados somos nosotros como ciudadanos, hablando con el Estado, reportando. Porque lo que le pasó a Migraciones, hay dos posibilidades. O fue un phishing, que le mandaron un mail y alguien hizo clic, que no le puede pasar a cualquier persona, o no tenían actualizado, o un SharePoint, un RDP, o tenían una máquina expuesta y entraron por ahí. Y le puede pasar a cualquier persona. La diferencia es la criticidad que tienen esos datos y cómo, capaz, una empresa privada le afecta a la empresa privada, la operatoria, pero cuando es el Estado tiene otras dimensiones. Es cierto, es cierto. Y también estamos hablando de perder el miedo a denunciar, que es algo que en este país costó un montón erradicar y no tenemos que caer en eso. Hay que denunciar y creo que Javier es un exponente de eso, ¿no? Exacto. Desde Ecoparty, no sé si viste, estamos haciendo el Avoiding Jail, que es... Sí. Estamos... ¿Qué es lo que alguien ahora, te cambia un poquito ya te shifteo, ¿no? Pero es... En tu aprendizaje, ¿no? ¿Qué le recomendás a alguien que capaz te manda un DM por Twitter, te dice, che, Javi, mirá, encontré esto, a mí me ha pasado con Ecoparty? Digo, ¿qué recomendación le das? Porque es importante las decisiones que toman y hay gente que nos escucha y quiere emular, quiere copiar, pero hay que tener cuidado, ¿no? Sí. Mira, hoy por hoy, y me pasa cada tanto, la única recomendación que yo le puedo dar a alguien que encuentra una vulnerabilidad en un sistema del Estado, una app mal hecha que filtra datos o cosas por el estilo, es buscar un periodista. Un periodista que le puede interesar. Y después hay que entender un poquito cómo funciona el periodismo. Es decir, dale al periodista, no le hables en un lenguaje oscuro, haciéndote el misterioso, sino que dale al periodista información que el periodista puede verificar por otro lado, porque si no el periodista no va a sacar una nota basado solo en lo que vos le decís. Pero para eso, además, hace falta encontrar un periodista que primero se interese en el tema y segundo, que al medio para el que trabaja también le interese informar sobre el tema, porque muchas veces estas cosas la gente común no las entiende. Es que comunicárselo es difícil, ¿no? Por eso es que vos a veces podés bajar la data que antes decía, no, porque SharePoint tiene una deserialización en el handler de ASP.NET y bueno, se pasó, ese tren se fue. Exacto. Por eso es muy valioso, por ejemplo, lo que acaba de hacer Sebastián Davidovsky con el libro, porque agarró y tomó una serie de casos, muchos de los cuales salieron en la prensa, de la Municipalidad 25 de Mayo, creo que fue, que le afanaron el home banking. Como 2 palos, 2 millones de pesos cuando valían más. Sí. creo que en esa época era más. Qué triste. Los investigó a fondo, escribió algo en formato libro, ya no nota de diario. Y bueno, él tiene además esa capacidad de entender lo técnico y de saber escribir pensando en el lector de un diario. Entonces, bueno, esas cosas sirven. Pero lamentablemente, hoy yo no veo otra. Hoy no me animo a nadie a decirle, bueno, mira, encontraste un problema de seguridad en la AFIP, mándale un mail a la AFIP. Claro. No, porque un punto de lo que decían recién de Avoiding Jail. El problema acá ni siquiera es evitar la cárcel. ¿Sí? Porque si, bueno, a ver, yo no hago nada. Yo no toco, no bajo esos archivos de migraciones, yo no, ni con Tor, ni con la VPN, ni con nada, no hago absolutamente nada. Estoy seguro que no voy preso y puedo estar seguro que no voy preso. Estoy seguro que alguien no va a hacer un reporte, un informe y va a convencer a un juez de que yo debo tener algo que ver en el asunto. Nunca puedo estar seguro. ¿Y qué puede pasar? Un allanamiento, una detención de unas horitas y después buscar un abogado y quedar metido en el medio de un proceso penal que puede durar años. Claro. ¿Sí?
Y después no voy en cana, no voy nunca preso porque sé que ni siquiera llego a juicio quizá, ¿sí? Porque yo sé que no hice nada. Pero el daño ya está Pero la hecho. pena la pena es el proceso. Claro. ¿Sí? Vas a pasar por un proceso y hay que ver también la acusación, porque una cosa es que te acusen de un acceso indebido a un sistema informático, que básicamente te están colgando una medallita de hacker, ¿sí? Te acusan de hackear, Claro. y otra cosa es que te armen una causa, como ha pasado, y te acusen de producción de pornografía infantil. Claro. Tal cual. ¿Sí? Esa acusación no la llevas con orgullo, como diciendo, mirá, a mí me persigue la policía porque... Que es el caso de tener un nodo de Tor, bueno, Es lo que ¿no? le Que pasó a puede un pasar. investigador que, bueno, Iván dio una charla en la ECO en el 2017, creo, Más o menos, sí. 2017, contando cómo le pasó. Sí, para aquellos que no Entonces, saben, vamos a dar un pequeño recap de lo que pasó. Tor es una red que se utiliza para entrar a lo que se llama Dark Web, que es una red alternativa que se usa mucho por periodistas, activistas alrededor del mundo para saltar protecciones y restricciones y censuras que existen en otros países, que puede ser Irán, China, pero también es un lugar donde hay mucha actividad delictiva, ¿no? Entonces lo que le pasó a Iván es que levantó un nodo y ese nodo se asocia con otras personas. Y ahí lo fueron a golpear la puerta, que al final él no tenía absolutamente nada que ver, y está bueno siempre aclarar eso, ¿no? mirá lo que pasó. O sea, a través de su nodo de salida de Tor, alguien publicó una imagen de pornografía infantil. Esa imagen fue denunciada 2 años después. Y a Iván lo estuvieron investigando 1 año más. O sea que el momento que le patean la puerta, hacía 3 años que había pasado eso. Claro. ¿Cuál es el mensaje? O sea, ¿qué quiere decir? Alguien ya tenía noticia de eso y ya en alguna carpetita de algún informe de alguna fuerza policial o de inteligencia estaba guardado eso. El día que Iván se volvió molesto para alguien, en particular, justo Iván hacía 1 año que era muy activo en el tema del voto electrónico, alguien dijo, bueno, a ver, ¿qué tenemos de esta persona? Y entré a buscar para atrás. Claro. ¿Sí? Entonces, y esto puede pasar no solamente con algo totalmente fortuito, que él no sabía que había pasado eso, ¿sí? Porque él había montado un nodo de Tor jugando en su casa una noche y nunca se enteró que había pasado eso. Pero también puede pasar con expresiones que uno ponga o conversaciones que uno mantenga o información que uno publique en redes sociales un día sin prever que eso puede tener alguna consecuencia y a lo mejor, y no exagero, 8 años después pasa algo, te volvés relevante por alguna cosa, te volvés molesto o alguien está investigando la amenaza de que ese puente se va a caer, como dijiste recién, y entra a buscar para atrás y dice, mira lo que dijo Fede Kirschbaum el 25 de septiembre en la ECO. Es que creo que tiene que ver con... Puente. Creo que es un método, obviamente, de hacer política y de formato de cancelar, ¿no? Como se dice ahora, de cancelamiento por contextual, ¿no? O por asociación. Es que la policía trabaja así, básicamente, ¿eh? La policía rastrea de esa forma. Dice, bueno, a ver, tenemos este sospechoso, ¿qué podemos encontrar? Y vas a encontrar un montón de cosas que te pueden hacer sospechoso en determinado momento y que vos no las podías haber previsto. Sí. Entonces, no hay forma de evitar ir preso y mucho menos hay forma de evitar que un día alguien te señale con el dedo y seas investigado, seas acusado, seas obligado a defenderte. Sí, yo lo que agrego a eso es que la policía es un brazo que parte del Estado. O sea, es un brazo ejecutor de una política. Sí, pero también tiene cierta autonomía y cierta estabilidad más allá de los gobiernos. Bueno, pero digo... Hasta que hace unos días hemos visto toda una fuerza policial rodeando la quinta presidencial con armas en la cintura. Bueno, eso no lo vieron en Twitter, ¿no? Tienen vida propia también. Pero fíjate, por ejemplo, el caso de Iván. Lo acusan de algo que pasó, de lo que él no se enteró y que había pasado hacía 3 años. ¿Dónde tenía Iván el disco ese de la máquina donde había montado el nodo de salida de Tor? Capaz que ni se acordaba él. Seguramente ni se acuerde, sí. ¿Cómo te podés defender? Bueno, Iván se defendió de casualidad
porque Tor tiene un sistema que se llama Exonerator, que vos pones una dirección IP, una fecha, y te dice si en esa fecha, en esa dirección IP, funcionaba un nodo de salida de Tor. Y ahí... Qué casualidad. Si no hubiera sido por eso, capaz que termina siendo juzgado por violar chicos. O sea, una locura. Una locura. Entonces, es muy difícil y es muy complicado, y eso hace lo que decíamos recién, que la gente tienda a callarse. No, mejor no digo nada. No, mejor no opino. A ver si el día de mañana esto me trae un problema. Es que eso es algo, Gon, importante, porque lo que hablábamos el otro día con Javi es hoy puede ser la primera vez que alguien se está metiendo en el mundo de la seguridad informática. Hoy siempre es el primer día para alguien y que capaz no conoce toda esta historia que tiene que ver con qué pasa cuando uno encuentra una falla, qué pasa, bueno, cuando existe una persecución política que se vio a la hora del voto electrónico. Porque bueno, hay muchos intereses y a veces nosotros somos la parte más fila del hilo y es lo más fácil de cortar, ¿no? Porque bueno, hay otros grandes intereses en cosas que capaz ni valen la pena mencionar, pero... estamos en un momento, ¿no?, donde la tecnología en la pandemia y demás creció, nos obligó, estamos viendo casos de ransomware, estamos viendo casos de fraude y bueno, si existe este miedo de hacer estas denuncias de los sistemas que usamos todos los días, nos callamos, pero el bug y los problemas van a seguir estando. Y creo que acá lo más importante que estamos discutiendo con Javi es cómo construimos una sociedad más responsable donde los ciudadanos puedan hablar con quienes son sus administradores, que es el Estado, en términos de decir, esto está mal, arreglémoslo. Sí, además otra cosa, a ver, uno aprende a romper cosas rompiendo cosas. Uh-huh. Entonces uno encuentra una vulnerabilidad, a ver, el momento que alguien encuentra una vulnerabilidad en el sistema, de cajón que ya muy probablemente cometió un delito para hacer eso, según la legislación argentina y la de la mayoría de los países del mundo. Entonces, ya arrancamos con un gol adentro del arco, ¿está bien? Yo voy a denunciar esto, yo voy a reportar esto, voy a mostrar que tengo buena fe, pero tengo la carga de ya haber accedido ilegítimamente a un sistema o haber hecho algo que al menos puede ser cuestionable por un juez. Claro. Entonces ya arranco para atrás. ¿Sí? En cambio, entonces, esto impide también y dificulta la investigación en seguridad informática. A nadie le dice, che, mirá qué divertido esto, qué interesante este campo, pero cada vez que hagas algo, que intentes hacer algo, vas a estar exponiéndote a ir preso. Y si no, deja, yo me dedico a otra cosa, prefiero ser, no sé, ser youtuber. Bueno, nosotros estamos haciendo, te debo decir que no está tan mal, hay que darle parla, hay que darle compañía, hay que estar siempre arriba, pero sin duda. Creo que ser también comunicador, como lo que estamos haciendo ahora los tres, es comunicar a las personas que capaz no tienen esta habilidad, capaz tienen una habilidad técnica, pero no tienen esta idea o este entrenamiento, ¿no? De cómo bajo de algo técnico, algo que lo entiendan, se entienda el peligro y que alguien pueda accionar, porque eso es un poco de la interfaz faltante, ¿no? Si vos vas y hablas con un juez sobre un IP de Tor, del nodo de Onion Router, ya se terminó esa conversación, hace rato. Sí. Entonces, está esta construcción, ¿no? De nuevas personas, de que entiendan las herramientas donde se cometen muchos crímenes hoy. Y en el fondo ese es uno de los motivos por los cuales la justicia generalmente hace tan mal las cosas. Persiguiendo a gente que no tiene nada que ver y no persiguiendo a los que tienen que ver y no tomando medidas para evitar que vuelva a pasar. ¿Sí? Porque no entienden nada, los jueces no entienden nada. A ver, cuando a un juez está, no sé, resolviendo una causa por homicidio y un perito le trae la autopsia del difunto y la explica que la bala entró por tal lado, el juez, aunque no sea médico, que no sea perito, entiende más o menos, se da una idea. Ahora, cuando el juez recibe un informe que dice que la dirección IP tal y el nodo de Tor tal otro y un hash por acá, el tipo no entiende nada. ¿Sí? Claro, excede al sentido no común. Sobre eso. Es que, bueno, hay una especialización. Excede al sentido común toda esa Pero, cuestión claro, técnica. No tiene una lógica, no tiene algo sólido sobre lo que razonar, no entiende nada. Entonces dice, bueno, ¿qué me están diciendo acá? Y que el culpable debe ser este. Firma sello. Claro.
Qué miedo. A mí me gustaría saber, Eso Javier, lleva tiempo. en función a esto último que contabas, ¿no? Si tenés ganas de contarnos alguna experiencia, ¿no? Que hayas tenido vos de que te hayas Sí. sentido. Imagino que alguna vez te sentiste un poco avasallado o perseguido por la justicia o por la política. Si tenés ganas de contarnos un poco, la verdad que a mí me da mucha intriga. Mira, muy cortito. 26 de enero de 2017 aparece un tuit en la cuenta de la ministra Patricia Bullrich diciendo Macrigat. Me Esta acuerdo señora como pegó si fuese hoy fuerte, de eso, me acuerdo se perfecto. Bueno, se armó un lío bárbaro. Sí. Después, por publicaciones que hicieron determinados usuarios, algunas capturas que se tuvieron por ahí, se notó que no era la cuenta de Twitter de la ministra, sino que era el mail de la ministra en el Ministerio de Seguridad, lo que estaba comprometido. Después se vieron Lo que cual había era otras mucho más cuentas del grave, Ministerio de ¿no? Es Seguridad. de una gravedad mayor. Claro, sí, ni que hablar la ministra usando su mail del Ministerio de Seguridad para registrar su cuenta de Twitter. Pero bueno, Eso, en más de una empresa uno lo echan por hacer eso, pero bueno. tal cual, tal Bueno, cual. lo echan por muchas cosas que pueden hacer en Sí. Zoom. Bueno, la cosa, para hacerla corta, es, no se hackeó solamente la ministra, se hackearon otras cuentas de correo del Ministerio de Seguridad y de golpe aparecen cuentas de la Policía Federal. Mientras tanto, la onda era esta, lo que decíamos recién, lo mismo que con migraciones. No, no pasó nada, no, ya lo arreglamos, no, fue solamente el Twitter de la ministra, está todo bien. Y varios empezamos a ver que no era así, que era bastante más grave. ¿Sí? Sobre todo, por lo que decía al principio, si están comprometidos los sistemas de la Policía Federal, estamos en riesgo todos, no solamente la Policía Federal. Bueno, investigación judicial y entran a meter presa gente, tuiteros, que de lejos se veía que no habían sido, que no tenían nada que ver. Mientras tanto, la persona que había hecho esto, o las personas que habían hecho esto, seguían filtrando cosas. Apareció una filtración en GitHub de unos 40 megas, 50 megas, cuando los sospechosos estaban detenidos. ¿Sí? Con lo cual alguien estaba levantando una banderita diciendo, che, esto sigue. Claro. Bueno, quedó todo en la nada. Esa causa, hay 2 procesados, nunca fue a juicio todavía. Llega el año pasado, 2019, agosto, justo después de las PASO, filtración, la Gorra Leaks. 200 gigas, 300 gigas de archivos policiales. Archivos policiales donde había información Súper sacada sensible. de... ¿Cómo? Súper sensible la información. Había información sacada de lo que sería la obra social de la policía, con todos los datos médicos, fotos, huellas digitales, de los policías y de sus familias, y después una tracalada de escuchas telefónicas, de informes de inteligencia, de testimonial. Imagínense, no sé, una madre que denuncia al dealer que le vende falopa al hijo en una comisaría, y ahí está escrachado el nombre, la dirección, a quién mandó en cana, las cosas que realmente pueden poner en riesgo la vida de gente, con uniforme o sin uniforme. ¿Sí? Bueno, ¿qué dijimos? Más o menos los mismos que en el 2017 habíamos dicho, acá no se está haciendo lo que se debería hacer. Dijimos, esto es consecuencia del otro, era claro. ¿Sí? Esto es porque nunca se solucionó lo otro. Bueno, causa judicial. 2 meses después, 6 de la mañana, el 10 de octubre, me tocan el timbre, 6 amables policías, entraron a mi casa con orden de allanamiento. 6 aparte, ¿no? Todo, Qué 6. fuerte, Bueno, 6 azules. con esa barba, yo te mando 2 6 más. más 2 testigos civiles. Dios mío. 6 más 2 testigos civiles, bueno, allanamiento. El allanamiento es una cosa bastante violenta, le digo por si alguno no sabe, o por si a alguno le puede tocar. Cuando vos te allanan, entran, te leen un papelito donde dice más o menos, al menos la carátula de la causa por la que te allanan. Ese fue mi momento de más incertidumbre porque yo realmente temía que me acusaran de algo como lo que lo acusaron a Iván, ¿sí? Algo realmente jodido. Me dijeron violación de correspondencia, dije, pase muchacho, ya está, ya perdí, ya vencé todo. Y el problema es el siguiente, yo después de que pasa eso, tengo acceso al expediente, porque uno tiene que poder ver de qué lo acusan, y me encuentro que había toda una sospecha sobre mí basada básicamente en tweets. ¿Sí? O sea, Por no había ejemplo, un la IP, policía no había había- nada, era solo porque
públicamente dijiste, che, hackearon esto. Era matar al La mensajero. pol- el grueso de la acusación o de la sospecha la basa en eso. Es decir, a ver, el hacker que hackeó la policía usaba un servidor en DigitalOcean. Maldonne tuiteó una vez algo de DigitalOcean, ¿sí? Un cupón de descuento tuiteó. El hacker El de referencia que te da $20 para levantar un droplet. usó para programar Yo creo que lo usé. el ataque en lenguaje Python. Y encuentran un tuit donde un pibe me pregunta, che, ¿con qué lenguaje puedo aprender a programar? Yo le dije, con Python. El hacker usó líneas de personal. Maldonne usa personal. Tiene un celular personal. Una incoherencia Posta, todo lo que me estás contando absoluta. Pero una tras de otra, chistes en joda, totalmente en joda, pero claramente en joda, donde entre dos, con un amigo nos acusamos mutuamente de haber hackeado a la policía. Acá están reconociendo que fueron ellos. Y bueno, así. Usar Firefox, usar Nginx, saber cosas. ¿Sí? Y después otras cosas bastante más razonables como vive en la misma provincia que otro de los sospechosos, provincia de Córdoba, ¿sí? 2 millones y pico de habitantes. Vive a 300 metros de donde se compró un celular que se usó para el ataque. 300 metros acá en la ciudad de Buenos Aires, en una de las regiones más pobladas y con más actividad comercial del país. Y cosas así. O sea, nada. Y es lo que le decía recién. Cuando a vos te apuntan y dicen, vamos a buscarte a vos, y entran a mirar para atrás, y hay un montón de cosas que pueden ser usadas como motivo de sospecha. Claro, que son... Entiendo un poquito ridículo. Es completamente de vuelta, ¿no? Estamos hablando de un ataque donde se asocia por digo, todas estas cosas que son muy contextuales, pero que nada son vinculantes. Pero para nada, pero para un juez le llevan un informe de 50 páginas donde los especialistas, porque esto es la división de delitos tecnológicos de la policía, Sí. son especialistas en esto, y si los especialistas le meten un informe de 50 páginas a un juez que dice hay que allanar a este tipo porque algo debe tener que ver, el juez no entiende ni los títulos a veces. ¿Sí? Y no lo culpo, pobre hombre. Y a ver, Pero no hay nada. acá tenemos una pregunta de Twitch que me parece que bastante al pie, que dicen, ¿qué se puede hacer desde el lado de la comunidad para educar a la justicia? ¿No? Porque creo que acá el punto no es dejar de tuitear, acá el punto es cómo podemos trabajar con las fiscalías especializadas, cómo podemos ayudar a que esto no suceda, o al menos reducir. Mira, también lo he visto, por lo general, en todos los informes policiales hay repercusiones en la prensa. ¿Sí? Los tipos, además de perseguir gente inocente y este tipo de cosas, después se dedican a tomar nota de qué impacto causan las noticias. Claro. Entonces, me parece que la forma más directa es involucrarnos. Y cuando vemos algo que es una barbaridad, sea un hueco espantoso en una aplicación que filtra datos, o un arresto de un tipo que claramente no tiene nada que ver, o una persecución a alguien, hagamos ruido. ¿Sí? Hoy en día tenemos los medios para, no digo necesariamente las redes sociales, ¿sí? Pero tenemos los medios para pronunciarnos y decir, che, esto está mal hecho, ¿sí? Este tipo es una bestia. Un juez ordena bloquear el acceso a tal sitio para evitar que se difunda la información. No, eso no sirve. ¿Sí? Entonces, ser proactivos ahí, a la hora de marcar el detalle, ¿no? Donde claro, nosotros lo como mismo que especialistas, nos pasa. ¿no? Tirar ese dato de decir, bueno, no, mira, así no es como no funciona Internet, así como no funciona Python tampoco. Mañana sale una supuesta cura para el COVID-19. ¿Sí? ¿Involucra ¿Qué tomar la hacemos bandina? ¿Cómo? ¿Involucra tomar la bandina? No, bueno, hipotéticamente hablando, involucra algo más divertido que tomar la bandera, supongamos. ¿Qué hacemos todos? Miramos a ver qué dicen los médicos. ¿Sí? Obviamente miramos a ver qué dice la OMS, miramos a ver qué dice el Ministerio de Salud, o sea, las autoridades, pero también prestamos atención y si tenemos un médico de confianza, que hacemos el teléfono, lo llamamos y le decimos, che, ¿qué onda esto? Claro, claro. Apoyarse en los Confiamos en la infectólogos, como se comunidad está- médica. No, bueno, Claro. confías en un especialista, ¿no? O sea, es para mí la discusión infinita, ¿no? Como cuando dicen, bueno, especialista de seguridad informática es hacker ético, son la única persona que tienen ética. Tenés el carnicero ético, tenés el
el pintor ético que solo te pinta las paredes. Digo, existe esta idea donde quedan la gente que trabaja en Haití como una cuestión de magos y hechiceras, ¿no? Donde Bueno, es todo magia y creo que es una ciencia, esto está documentado, es reproducible, esto podés viajar a otro, no a otro planeta, pero a otro continente y te van a decir exactamente lo mismo. sí, sí, mira, yo casualmente dijiste la palabra mágica, que es magia. Leí hace no mucho una recomendación de un fiscal que le dice al juez que 2 personas detenidas por un supuesto hackeo tenían que seguir en la cárcel con prisión preventiva porque podían entorpecer la investigación judicial. ¿Por qué? Porque podían hacer cosas de forma remota a través de Internet. Yo me acuerdo, en el caso de Kevin Mitnick, allá por el 95, me acuerdo que se lo puso en aislamiento total, ¿no? Esto es una de las cosas que él escribe después en su libro. Lo pone en aislamiento total donde él no se podía comunicar con su familia porque temían que le silba el teléfono y active los cohetes de NORAD de antidefensa balística. Exacto. Eso es la acusación Buen de silbador. hechicería, de brujería. ¿Sí? Yo te tengo encerrado porque vos sos brujo, porque vos sabés hacer magia. Entonces, si yo te suelto, podés hacer tu magia y hacer algo que yo no sé muy bien lo que es. Pero por las dudas te encierro. A la hoguera, como en la Edad Media con las... Estamos en medio de la Edad Media. La famosa frase de Arthur C. Clarke, que es que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. ¿Sí? Así nos ven, entonces, así ven a la informática y a la seguridad informática y a los hackers, la mayoría de nuestros funcionarios judiciales y la mayoría de la sociedad, como gente que sabe hacer magia. ¿Sí? Porque no tienen ni idea de cómo funcionan las cosas, entonces tampoco tienen idea de qué hacemos nosotros, o qué podemos hacer nosotros con esas cosas. Bueno, Javi, nada, me llevo esta frase. Yo seguiría hablando, pero todo el día. Es que la verdad que es un tema interesante e importante. O sea, esto no es maquillaje, esto es algo que es la médula ósea, ¿no? De lo que hace a una comunidad que busca construir, que busca aprender y que quiere transformar en esto que no es magia, esto es ciencia, porque la magia me la puedes discutir, la ciencia no. Y eso es lo más importante. Esto es lo que es la informática, Haití. Es una ciencia exacta y esto tiene un impacto que se puede medir, se puede reproducir. Entonces no es lo que dice Javier o lo que dice Federico o lo que dice Pepito y Pepita. Esto es algo donde se puede bajar, se puede reproducir. Entonces, te doy la palabra, Javi, para que le dejes sus mensajes a quienes nos está escuchando, a la comunidad en general, sobre esto que es la magia, ¿no? Como... si tenés algo para decirles a aquellas personas que recién están empezando, a aquellas personas que ya tienen 10 años en esto, ¿qué les dejas? Un mensajito desde tu experiencia en esta aventura, ¿no? Que lamentablemente te ha tocado sufrir, pero que ¿crees que vale la pena luchar por lo que es correcto? Sí, yo creo que sí. Primero porque es interesante, porque la primera diferencia entre la magia y la ciencia es que la ciencia tiene razones. Y todo tiene un porqué. A lo sumo puede pasar que no sepamos el porqué, pero sabemos que lo tiene. No hay cosas que pasen porque sí. Claro. Si agarramos el paper y reproducimos todo, podemos darnos cuenta. Básicamente, a todos los que nos interesa la informática, los que desde chico por ahí empezamos a jugar con cosas, somos personas que nos gusta encontrarle el porqué, la razón a las cosas. ¿Sí? Y después el paso siguiente es tratar de torcerlas, tratar de romperlas, tratar de hacer que funcionen de forma distinta. Bueno, eso, cuando caemos en algo que tiene tanto impacto como la informática hoy, que maneja un montón de cosas muy importantes y hasta se mete en la vida personal de la gente, tiene un impacto muy grande, entonces la gente lo percibe como que somos los informáticos en general, y ni que hablar de los especialistas en seguridad informática, somos gente que tiene la capacidad de hacer cosas tremendas, ¿sí? De meterse en mi teléfono y ver mis conversaciones, o de dejar sin luz a medio país, por ejemplo, o de hacer volar una central nuclear, o disparar los misiles del NORAD. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos que luchar contra eso, tenemos que luchar contra esa visión, y eso se hace interesándose, involucrándose, concientizando. Sebastián de Vidoski puede escribir un libro, pero también cualquiera de nosotros puede hablar con sus compañeros de trabajo,
o con su familia. Cada vez que ve pasar una noticia chiquitita en la tele por ahí, que uno mira para otro lado y dice, ah, esto no entendieron nada. Sí, bueno, por lo menos que los que están al lado mío sí entiendan que eso que dijeron ahí es una burrada, por ejemplo. Y así de a poquito, digamos, entre todos, la cosa puede mejorar. Javi, nada, alto mensaje. Acá a la gente le encantó. Estoy leyendo algunos chats. Dicen buena charla, super charla, muy bueno. Nada, encantados de poderte tener acá, que compartas un poco con el resto de la comunidad. Hay muchas cosas para seguir charlando, pero vamos a tomar muchas de las cosas que hablaste y vamos a hablar después con Seba para ver su visión. Vamos a hablar también con Juan con el tema de migraciones. Nada, EcoTV busca el lado B de las cosas. Estamos acompañando en esta edición donde está lloviendo en la ciudad de Buenos Aires, como para variar, en una ecoparty. Y tenemos la suerte de haber hablado con Javier Smaldone. Javi, desde acá te mando un gran abrazo, fuerza y bueno, te acompañamos en lo que podemos, dándole visibilidad a lo que pasa y nada, como siempre, a tu disposición. Muchas gracias por el tiempo, Javier. Al contrario, gracias a ustedes, un placer. Nos vemos, Lo Javi. único que lamento es eso, no poder darles un abrazo, así que va a ser uno a la distancia. No nos damos un abrazo ahora para poder darnos uno en el futuro. Va el codo. Por el codo. Nos vemos, chao, Nos chao, vemos, gracias. Javi. Bueno, nada, fuertísimo, ¿no? Yo creo Qué que testimonio, es testimonio. Es difícil hacer esto a la ligera, ¿no? ¿Viste? Porque nosotros tenemos este punch de que vamos divertido, pero la verdad que eso es un tema serio Sí, y nos nos pusimos puso serios. serio, Nos puso serio porque, bueno, nos involucra emocionalmente y obviamente nadie quiere desearle el mal a nadie. Y creo que lo que estamos acá es intentando construir parte de nuestro futuro y el futuro a veces empieza mucho más rápido de lo que esperábamos y esto es clave en una comunidad donde las comunidades hay diferentes partes interesadas, no es que todas tengan la razón, pero definitivamente hay que construir un diálogo y un puente que tanto nos interesa.